La historia de España. La historia de España está llena de fake news. Sí, no penséis que es algo moderno, ni nuevo. Los canales de comunicación de masa son maravillosos para difundir ciertas cosas o para elegir no difundirlas. De eso, precisamente, viene a hablarnos Noemí Rubio, del Departamento de Historia del Arte, Arqueología y Música de la Universidad de Córdoba, con el nodo en los talones. ¿A quién no le gusta ir al cine para desconectar en una tarde de lluvia, en un día festivo o un día cualquiera? ¿Eres de los que llega tarde a la sala y levantas a toda la fila? ¿O por el contrario te gusta llegar con tiempo y en apenas unos minutos enterarte de todas las tramas de los próximos estrenos de 2019? ¿Eres de palomitas? ¿De nachos? ¿O por el contrario te repatea que la gente coma en el cine? Pues bien, en las salas de cine españolas a partir de 1943, fecha en la cual no tengo muy claro que hubiese nachos, cada español que acudía a ver una película se encontraba con la proyección del nodo. ¿Nodo? ¿Nodo? Sí. Pero cuando hablo de nodo, no me refiero al punto en que la órbita de un planeta vista desde el Sol corta la elíptica. No. Ni tampoco a cada uno de los puntos de un cuerpo vibrante que permanecen fijos. No, mi nodo es diferente. Yo vengo a hablaros del noticiario documental que se proyectó durante el franquismo. Vengo a hablaros de historia, de cine y de arquitectura. Para situarnos un poco en contexto, ¿puedes pasarme la diapositiva, por favor? Ya. Este noticiario documental se proyectaba de manera obligada en los cines españoles y ofrecía al ciudadano de a pie una perspectiva dulcificadora de la realidad, donde Franco era impulsado como el caudillo providencial que impulsaba una España próspera. El nodo, como fuente histórica que es, nos permite estudiar la forma en la cual se reflejaba la vida española. Debemos de entender que durante mucho tiempo fue la única ventana por la que los españoles se asomaban al mundo. Su trayectoria fue muy abundante, pues llegó a producir más de 4.000 ediciones que suponen unas 700 horas de noticias. Su visión se destacó por ser particular y monopolista con la información que se producía en España y para España, pero también desde el extranjero, cuestión que se refleja en una de sus mayores máximas: el mundo entero al alcance de los españoles. De los variados y abundantes temas de los que se ocupó Nodo, a mí me interesa investigar ¿cuál fue el papel que cumplió la arquitectura dentro de este contexto? Pues la consideramos más que un mero figurante de la diégesis de este documental. Al posar nuestra mirada en la propuesta de reconstrucción que se llevó a cabo en España, pase diapositiva, por favor, las imágenes nos muestran una huella singular. Es la huella de aquel que ha sido testigo silencioso de ideologías, política, economía, vida social y vidas estéticas, entre otros. Pasa diapositiva, por favor. Una obra tan compleja como es el nodo nos plantea un gran abanico en cuanto a multiplicidad de lectura. De ellas se derivan cuestiones como ¿cuál es el papel que cumplió la arquitectura dentro de este contexto? ¿Qué principios revela? Estas y otras cuestiones nos llevan a observar las imágenes reflejadas en el nodo como el testimonio de una época en concreta. Estas imágenes no solo dialogan acerca de lo que se ve, sino también de lo que no se ve.
Basta verse más de 1000 capítulos de Nodo, creedme, para hacerse una idea de qué realidad aparecía en la pantalla. La de verdad, apenas hacía acto de presencia. El nodo no solo es relevante porque es por el plano, el contraplano, la secuencia, sino porque muestra cosas interesantes, pero también hay otras cosas que no se muestran. Y os preguntaréis, ¿por qué de todo lo que puedes estudiar en el nodo escoges arquitectura? Pues bien, como dice Antonio Muñoz Molina, porque la arquitectura lo explica todo, incluso aquello que está queriendo ocultarse. De las diferentes visiones arquitectónicas que hemos encontrado en el nodo, se derivan una serie de clasificaciones tipológicas. La primera de ellas atiende a las obras de ingeniería e infraestructura, los conocidos embalses, pantanos, centrales hidroeléctricas. ¿Quién no conoce esas imágenes de Franco inaugurando todo tipo de embalses con un solo botón? Estas secuencias nos muestran una serie de metáforas visuales cuanto menos peculiares, llegando en algunas ocasiones a parecer como si Franco regara toda España con un solo botón y nos daba a todos de beber, a veces hasta atragantarnos. Pasa diapositiva, por favor. Otra de las clasificaciones que encontramos la hallamos referida al turismo. Hemos encontrado numerosos ejemplos pertenecientes a la red de paradores nacionales. Pase diapositiva. Es importante observar diferentes arquitecturas que reflejan una cuidada concepción y diseño. Pero la última de las clasificaciones que traemos hoy aquí atiende a uno de los mayores problemas a los que se enfrentó España en la posguerra y años siguientes, la vivienda. En el extenso metraje dedicado a este tema hemos podido observar la evolución de los hogares españoles, conceptos de bienestar, confort, nuevas concepciones espaciales y diseño. Un buen ejemplo lo encontramos, pasa diapositiva, en el capítulo 1206A de 1966. Señoras, señores, pasa diapositiva, bienvenidos al Cine Góngora en 1966. Del Guadiana, en Badajoz, se repite un hecho corriente en España desde hace algunos años. Ante las autoridades y el pueblo que festeja el acontecimiento, son demolidos los viejos paredones que hasta hace poco sirvieron de cobijo a algunas familias del suburbio pacense. La gratitud se muestra de esta expresiva forma. La leyenda durará mucho tiempo, no solo en las letras pintadas sobre el muro, sino en el ánimo y en la memoria de las buenas gentes extremeñas. Lo mismo que en Badajoz, se ha repetido el venturoso acontecimiento en toda la provincia. Mérida cuenta desde ahora con esta impresionante barriada blanca, grande y espléndida, surgida al calor del desarrollo de España. El ministro de la Vivienda, recibido cariñosamente por el pueblo, entrega las llaves a los beneficiarios, todos pertenecientes a clases trabajadoras. Véase el detalle de las viviendas. Interesante, ¿verdad? ¿Alguno se habrá puesto la piel de gallina? Pues bien, estas secuencias nos muestran algo muy interesante que vamos a intentar resumir para que podáis entender. Dentro de este programa de vivienda que hemos visto en Badajoz, se nos muestra algo interesante. En primer lugar, es el tratamiento de la masa, que es manipulada en pro del montaje. Pasa diapositiva, por favor.
con el único objetivo de reflejar un continuo aplauso que se alarga más allá de la realidad. Además, es muy interesante cómo se conjugan estas imágenes donde se altera el tiempo y el espacio. Pues observamos cómo de un momento donde hay una barriada de chabolas y casas en mal estado, pasa en cuestión de segundos a ser una barriada nueva, como ha dicho, que surge al calor de la prosperidad en España. Muy interesante. Además, hay otra cosa muy interesante que ocurre aquí. Es como si hilvanan unos planos. Hemos visto unos carteles. Pasa diapositiva, por favor. En primer lugar, vemos, porque familias que ayer ocupaban chabolas, para un magistral corte de plano, pasa al derribo, pasa diapositiva. Y seguidamente nos muestra, hoy ocupan estas magníficas viviendas, pasa diapositiva. Muy bien. Es interesante cómo este corte y este montaje muestran cosas muy peculiares. Esta secuencia es una de las muchas que ha contribuido a crear un imaginario. Aún mucha gente hoy recuerda que la casa que tiene hoy se la dio Franco. Pero bueno, hablábamos antes de que el nodo no solo es importante por lo que se ve, sino por lo que no se ve. Este proceso en negativo nos permite sustraer conclusiones interesantes que nos permiten alejarnos más allá de los tópicos. Y os preguntaréis, ¿qué es lo que no se ve aquí? Pues en primer lugar, en la mayoría de los casos de estas viviendas están dentro de un contexto donde hay miseria y precariedad, pero esto a veces no aparece en la mayoría de los casos. Más bien, solo se señala lo que se consigue. Además, esta arquitectura está mediatizada, ejemplificando en ocasiones valores que resultan contradictorios. La miseria solo se intuye porque todo se diluye cuando la cámara de nodo aparece. El nodo fue un documento, un noticiario que contribuyó a crear opinión y expectativa. Pues su perspectiva dulcificadora de la realidad no permitía otra cosa que la cara amable. Aún hoy muchos conservan en su memoria, y esto ha condicionado durante mucho tiempo la idea que tenían los españoles de la vida cotidiana. Pero no podemos confundir. Una cosa es investigar los hechos históricos y otra muy distinta, decir que se tiene nostalgia de este periodo. No permitamos que la ignorancia de la historia y la mirada vintage, eso que se lleva ahora tan de moda, nos borre la verdad de estos años. Porque yo te pregunto hoy, ¿qué ves cuando miras estas imágenes? ¿Qué piensas? ¿Qué sientes? Aún hoy hay mucha gente que cuando escucha la cabecera de este noticiario siente un escalofrío por todo su cuerpo. El carácter obligatorio del nodo era precisamente ese nodo en los talones impregnando la mirada y la memoria. El nodo no es solo relevante porque es una fuente que reclama ser estudiada, sino porque nos permite comprender. Como sociedad debemos de realizar este ejercicio de reflexión. Si no conocemos nuestra historia, ni conocemos cómo ésta ha influido en quienes somos hoy, ¿cómo podremos avanzar? Este noticiario nos permite una perspectiva privilegiada, pues nos permite ver nuestra historia desde aquí. Encontrar el equilibrio en la memoria de una herida abierta hoy en día para algunos, cerrada por completo para otros. Creedme, es una tarea harto difícil, pero si hay algo por lo que es relevante el nodo, es porque precisamente contribuye a poner historia contra olvido. Muchas gracias.